Gabriel Medina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, bueno, en el marco justamente vamos a estar viendo dos películas, ya vimos una, en realidad Los Paranoicos, también el día de hoy La Araña Vampiro. Antes de quizás hacer un raconto con tu historia con el cine, antes de pensarte como realizador o empezar a pensar que vos podías dedicarte al cine, ¿cómo surge esto de ver cine, no? Bueno, me llevaron de muy chico al cine. Y de muy chico, o sea que en principio es un agradecimiento a mis viejos, a mis abuelos, que me llevaban desde que yo tengo los más primitivos recuerdos, muy chiquito. Y creo que para mí siempre el cine fue un portal a otra dimensión. No diría evasión de la realidad, pero sí a una ventana a otro mundo. Y fue un amor a primera vista, que creo que nunca volví de esa relación, de ese vínculo que tengo con el cine. ¿Y qué veías al principio? Recuerdo, veía películas, me llevaban a ver ciclos de cine infantil soviético, el cine Cosmos. Después había otros ciclos de cine en el teatro IFT, el cine más independiente, arty, pero también iba a ver dibujitos animados, estoy hablando de cuando era muy chiquito. Sí. Y después mi mamá me llevaba mucho a ver las películas de Bud Spencer y Terence Hill y todo lo que sea aventuras y ese género de clase B, divertido, continuado. Bueno, yo en los 80 había muchísimos cines de barrio, entonces la verdad es que no había un epicentro de salas de cine como salvo la calle Lavalle, obviamente, la calle Florida, pero sobre todo la calle Lavalle, un cine de la calle Santa Fe, pero después en todos los barrios había 4 o 5 cines a cuadras, ¿viste? Así que veía de todo. Después empiezo a tener después recuerdos más concretos, de películas en concreto. Pero me acuerdo de haber ido a ver, bueno, yo fui a ver Tiburón con 9 años, siempre cuento lo mismo, pero llamé por teléfono al cine de barrio, a ver si me dejaban ir con mi mamá, porque la perdí con 18 años y me dijo que sí, obviamente, cine de barrio. Y vi Tiburón, y eso fue un antes y un después. Vi una película llamada El Corcel Negro, que estaba producida por Coppola. Era muy chico, antes que Tiburón, y eso también me quedó en el recuerdo. Y después Sábado Superacción, que era una secuencia de película tras películas que daban en el Canal 11 en ese momento. Y por supuesto Función Privada, que era un ciclo de cine que daban en Canal 7, si no recuerdo mal. Canal 7 seguro tuvo mucho tiempo. Cuando yo era chico estaba ahí. Y presentaban películas que también eran un poco prohibidas, pero prohibidas porque tenían un tema que en esa época, no sé, hoy sería un chiste, pero eran películas de Carlos Saura, había películas de Fabio, había mucho cine alternativo, Berman, que yo no entendía nada, pero era chiquito, y mis viejos salían, yo me quedaba con una tía que me dejaba ver esas películas, entonces me quedaba viendo. Entonces me formó mucho el cine que pasaba por televisión y mucho ir al cine. Y además era insoportable yo pedir ir al cine, era como la salida perfecta. El Ital Park también. Y de ese nene, ¿no? Sí. Que le gustaba el cine, a quizás ese adolescente que decide formarse académicamente, quizás también en hacer cine. ¿Cómo fue esa decisión? Seguramente quizás había otras cosas en tu vida y demás, ¿o fue la decisión casi lógica de seguir con ese camino? Digamos que, fue sí, la decisión casi lógica, te diría. Pues, había una pulsión que era irrefrenable, que tenía que ver con yo no hace mucho me di cuenta de que hacía cine porque desde que era chiquito necesitaba compartir con otros ciertas experiencias. Esa experiencia podía ser haber visto una película y necesitar transmitírsela a mis amiguitos del jardín o a mis viejos o a mis hermanos, o una experiencia que vivía en
una vacación, algo, cualquier cosa que pueda ser un disparador de fantasía para un niño. Entonces me di cuenta que el cine lo hago para compartir experiencias con otros. Y eso, el cine es el lenguaje más completo que yo encontré. Pero también hacía historietas, escribía cuentos, hacía teatro, títeres. Tuve esa sensación, esa necesidad de generar cierta hipnosis, ilusión o reproducir esa experiencia en algún tipo de formato artístico. Desde que tengo uso de razón, es lo que más me divierte hasta el día de hoy, incluso hablando, contando anécdotas. Entonces, bueno, cuando entendí que existía el cine, que había un director, que había alguien que escribía y que se podía estudiar, creo que nunca más me corrí de ese lugar. Fue directo, no hubo dudas. Y ahí tampoco nunca frenaste, ¿no? Después de eso. No frené. Lo que sí me pasó es que después de haber hecho mi primera película, que es Los Paranoicos, sentí que la hice de manera tan pura, tan visceral, tan inconscientemente punk, sin ninguna ambición material o egoica. Yo quería hacer una bomba que explote en el cine y que sea la película que a mí me hubiese gustado ver. Y ¿lo conseguiste? Creo que sí, porque hasta el día de hoy la película, creo que estoy hablando acá en algún punto por ese acontecimiento que fueron Paranoicos, y yo tomé conciencia de que mis películas, lo que yo considero hacer una película para mí, es un acontecimiento artístico. No puedo transar eso con nada. Por eso hice 2 películas y una miniserie que escribí también, que bueno, todavía no se estrenó, pero ya se va a estrenar a lo largo de todo este tiempo, además de otras cosas. Después me dediqué a hacer otras cosas que tienen que ver con eso de compartir la experiencia, que es escribir y sobre todo hacer docencia, dar clases, que es algo que me gusta mucho, pero siento que si tengo que hacer una película, tiene que ser como Los Paranoicos, no como, sino gestada desde ese lugar. Claro, tuyo. Sí, y no me preocupa esta cuestión del director de cine que tiene que tener una tras otra. Yo naturalmente, pues no voy a decir que fui inteligente y que lo pensé, pero no, naturalmente fui por otro camino. Naturalmente fui rechazando propuestas que tienen que ver con otro estilo de vida, con otras propuestas que yo no soy nadie para juzgarlas, porque no puedo juzgarlas, pero no me siento cómodo sacrificando algo que yo tengo para contar en un formato que no lo contiene. Sí. ¿Me explico? O tal vez que lo contiene y lo aplasta, lo licúa y lo deforma. Con el tiempo fui aprendiendo que también puedo hacer cosas a las que le puedo poner ni nada en realidad, a las que puedo transformar y de las cuales puedo aprender y a las cuales puedo de alguna manera colaborar compartiendo ciertas cosas dentro de algo que no es mío, pero que bueno, queda bajo mi responsabilidad como director. Hablo de los trabajos por encargo, por ejemplo. Claro. Y otras, porque la verdad es que dirigí bastantes cosas, escribí bastantes cosas, muchas por encargo más que las que hice personalmente. Pero a todas trato de encontrarle algo particular de lo que enamorarme, ¿no? Entonces, bueno. Pero haces una separación entre el encargo y lo que vos realmente haces, o lo que está encargado le das tu impronta. A todo trato de dejar, en todo trato de dejar todo, y para un trabajo por encargo lo trato de elegirlo, de pensarlo bien. A veces me he equivocado, otras veces no, pero la mayoría de las veces digo que no, antes que decir que sí, y porque no lo soporto, porque no lo tolero, porque no la paso bien. Claro. No porque tenga
no sé si tengo una postura así, no es por postura, no es por imagen, yo vivo de lo que trabajo. No me mantiene nadie y desde chico trabajo y podría, a veces miro al pasado y digo, no, se podría haber hecho publicidad y haber hecho dinero o películas muchísimo más comerciales, pero la cosa es que no me sale, no me llevo bien, no, termina siendo algo que no disfruto y a mí me gusta disfrutar y no hay nada más lindo que un rodaje, entonces, bueno, trato de escucharme a mí mismo y a hacer las cosas que me gustan, como dar clases, por ejemplo, o escribir para otros. Hacemos un salto quizás de 12 años, día de hoy, tenés una serie de Netflix, ¿no? Que le está yendo muy bien, que repasando tu filmografía quizás no tiene tanto que ver con lo que venías haciendo, corregime si me estoy equivocando, no la escribiste vos, ¿no? Hay un montón de cosas que están circulando ahora de quién va, por quién la escribieron y demás, más allá de eso. Decidiste hacerla, es completamente distinta, es para una plataforma internacional que seguramente te ha dicho, o también de nuevo, corregime si me equivoco, pero tiene ciertos estándares de fotografía, ¿no? De sonido, de actores, actrices. ¿Por qué decidiste tomarla? ¿Te gustó? ¿Te dio libertades? ¿Te coartó libertades? ¿Cómo fue hacer esta serie, no? Envidioso. No le dije el nombre. Envidioso. No, yo lo dije porque Bien. porque simboliza muchas cosas para mí. Fue el primer trabajo por encargo grande que para mí significó un salto al vacío, es decir, no sabía con lo que me iba a encontrar, pero intuí, y a veces hay que, yo a esta altura trato de entrenar bastante la intuición con los productores de Envidiosa en esta serie que se llama Los Mufas, en la cual fui muy libre y tuve mucho apoyo para poder hacer algo bastante, no digo personal, sino libre, ¿no? Ahí sería seguir un poco lo que me gustaba a partir de la escritura. Siempre desde la escritura hasta el montaje estuve trabajando en equipo con una plataforma y con los productores en los Mufas. Y Envidiosa fue un trabajo totalmente distinto, con un formato de producción distinto, porque salimos a filmar con muy pocos guiones, ¿no? Con todos los guiones escritos, no sabíamos para dónde iba a ir la historia, había una propuesta de horizonte, no eran guiones que yo había escrito, tampoco había tiempo ni posibilidad de sentarse y escribir o reescribir con nadie. La autora escribía y mandaba los guiones y Netflix los aprobaba o no, o los corregía, pero todo eso transcurría en otro universo. ¿Vos no tenías contacto con la guionista? No, bueno, sí, tuve un par de contactos al principio, pero después en el medio del frenesí ya no. Ella escribía siempre. Claro, yo lo que hice fue reinterpretar todos esos guiones y aportarles un montón de cosas que yo consideraba que eran necesarias que sean aportadas. No solo yo, sino en primer lugar Griselda Siciliani, con la cual me acuerdo haber tomado un café de horas, muchas horas, creo que fueron más de 5, en un primer encuentro donde trabajamos mucho el personaje y donde conciliamos qué era lo que queríamos contar con ese personaje, hacia dónde queríamos ir, que era algo que para nosotros no estaba terminado de cerrar. Y tuvimos la libertad, tanto ella como yo, de poder decir, vamos a ir para ahí, no para acá. No, podría ir para ahí, empuja que vaya para acá, pero vamos a ir por acá. Y lo mismo pasó con todo el resto del elenco. Entonces, fue un laburo de mucha presión, donde donde tuve que desplegar todos los conocimientos del oficio cinematográfico, pero puestos en función de un formato mucho más televisivo, de un esquema de producción televisivo, donde vos no podés elegir el equipo, donde no podés decidir en un montón de cosas. Pero lo dejé todo y creo que de alguna manera aprendí cómo es esta cuestión del director dentro de una estructura de estudio donde no se sabe muy bien qué es lo que quiere. Están esperando. Claro. Y me sentí muy identificado
fantaseaba cuando era estudiante de cine, que era ese mítico Hollywood donde veías directores que hoy son palabras mayores, pero que en ese momento no controlaban absolutamente nada. Tenían que ir al set y en el set gestaban algo que, bueno, por algún motivo después trascendía absolutamente todas las estructuras y terminan hoy siendo películas con una marca, con una identidad, vamos a decir así, porque no quiero decir con una autoría, porque no es eso, con una identidad. Mi trabajo fue ese, intentar romper la realidad para otorgarle una identidad a Envidiosa, no mi sello particular, porque yo no sé cuál es mi sello, puedo ver obsesiones en esto y en otro, pero sí trato de que la escena me guste, de que me llegue, si tiene que emocionar, que me emocione, no paro hasta que eso suceda. Y por otro lado también trato de encontrarle algo que a veces no tiene una identidad o una orientación, porque depende de un trabajo en equipo, muchas veces eso se disuelve en algo intrascendente. Vemos una cantidad de series y de productos que son así, y yo no quería que esto sea así. Por más de que yo sabía que esto era algo que no tenía el corte final, no iba a mezclar, no podía estar sentado en la isla, tenía comunicación, hacía llamados y todo, pero era un trabajo distinto, donde el poder estaba en el set, ¿no? El poder de transformar esa realidad de ficción, pero sobre todo de crearla, porque era lo que había que hacer. Entonces, ahora que se estrenó, increíblemente, un suceso popular, me emociona porque siento que logré algo que yo siempre deseaba, que era ser invisible y darle vida a algo que por momentos no lo tenía. Y yo solamente fui una parte de ese engranaje. La otra gran parte fue el elenco, sin duda, y el equipo técnico. Así que siempre estoy agradecido tanto a los que me convocaron para dirigirla como al elenco, como a Griselda, que me dejaron trabajar en equipo. Y bueno, que también confiaron en mí, y yo en ellos y ellas. Y ese aprendizaje que decís que buscaste o que tuviste dentro de ese rodaje, también posteriormente, lo que logró quizás la serie, lo que va logrando también, bueno, trabajar con estrellas, aunque antes también otro tipo de estrellas quizás, pero personas también muy reconocidas en el ambiente. ¿Sentís que podrías seguir manteniéndote en ese tipo de producciones o fue algo de una vez? ¿O no lo pensás tampoco? Mira, la vida me demostró que mejor no vivir el presente. O sea, yo trato de vivir el presente. No repetiría ciertas formas, como tampoco yo me repetiría a mí mismo en ciertas cosas que no me gustan. No tengo ningún problema, digo, lo que yo no quiero es, no me gusta sufrir el rodaje, disfruto mucho el rodaje, entonces mientras pueda disfrutar el rodaje y podamos llegar a un buen puerto, y con eso me refiero a que lo que estemos haciendo tenga un efecto positivo en el que lo ve y no negativo, ya estoy satisfecho. Y con Envidiosa, yo no sabía si iba a suceder, pero ahora siento que sucedió, que es que hay algo más que un mero entretenimiento. Y no solo yo, pero bueno, en mi caso particular como director hice un esfuerzo muy grande para que haya algo que perdure, aunque sea un momento entre dos personajes, aunque sea eso, que esté vivo, ¿no? Yo no tengo un tema con, digamos, por algún motivo no le tengo miedo a las estrellas, me pongo nervioso si viene alguien así muy grosero, pero como rápidamente en el lugar que más cómodo me siento es en el de director, en un set. Entonces me gusta conocer gente, entonces entre más extraña o mítica sea esa persona, mejor, me divierte. Hice nuevas amistades,
a lo largo de todas las cosas que hice. Y eso es lo más lindo. Siempre digo que lo que más me gusta de hacer cine es hacerlo. Así que supongo que mientras haya una oportunidad para dirigir y para hacer algo similar, lo haré, y cuando quiera contar algo mío, pelearé para que pueda hacerse. Es lo más difícil. Es más difícil hacer algo propio. No es imposible, pero es más difícil. Y a veces hay que pagar las cuentas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí te confundís y esas cosas. Claro. Pero hay que saber elegir. Y también hay que saber que uno no es director de cine. Hace poco me habían hecho una entrevista, bueno, presentate, me dijeron. Y por primera vez me presenté como Gabriel Medina. Trabajo de director de cine, trabajo de guionista, trabajo o hago docencia, o intento hacer docencia, y practico meditación. Porque la verdad que es esa. Yo me di cuenta de que si me ataba la cosa del director, tendría que haber hecho más películas, o te castigás, y terminás como dependiendo mucho del ego, de este deber ser. Y bueno, eso. Bien. ¿Seguís disfrutando de todo? O sea, lo que más te gusta es hacer cine. ¿Seguís disfrutando de como consumidor de cine? ¿O quizás ya no tanto? ¿Tenés tiempo para verlo? Yo lo que más valoro es el tiempo, y prefiero tener deudas a no tener tiempo. Así que me procuro tener tiempo de ocio y prefiero estar 5 horas en un bar tomando un café, pensando algo o viendo alguna película. Me procuro tener tiempo. Cuando estoy filmando, cuando se estrena algo o cuando estoy con mucho trabajo, puede ser que, bueno, a veces, pero yo en general siempre prioricé, no soy un workaholic, aunque acá en la cabeza sí, pero yo funciono al revés que otras personas en lo creativo, que yo necesito el ocio. Y el ocio es leer, ver películas, caminar, estar en un bar, hablar filosofar, me gusta filosofar, discutir filosofías, no ideologías. Quedé agotado de eso, y es de una etapa anterior. No creo más en las ideologías, creo en las filosofías, porque es como una discusión que no enriquece. En cambio, discutir filosóficamente es más interesante. Y todo eso me nutre para... De hecho, escribo así también. Siempre escribo con alguien. Puedo andar pensando algo solo, pero escribo con alguien. Con respecto a lo que decís de las películas, me encanta ver cine, me gusta mucho compartir algo que vi con otros. Me gustaba mucho ir al cine con mi hijo, ahora es adolescente, así que estamos como... Él está más en su mundo y está bien. Pero me gustaba llevarlo a ver algo. Nunca lo obligué a ver nada, pero me gustaba llevarlo a ver, no sé. Me acuerdo de haber ido, fuimos a ver Licorice Pizza. Me llevaba a ver lo que él me pedía, ¿no? Superhéroes y qué sé yo. Pero de golpe era, vamos al cine a ver una con mamá, no sé qué, Licorice Pizza. Bueno, listo, íbamos. Y era fascinante ver que a él le gustaba eso, que de golpe un chico se puede encandilar con Licorice Pizza. Siendo que yo nunca anduve diciéndole, mirá esta película, o lo hice, no pretendo nunca imponer nada, porque me parece que está mal para cualquiera y mucho más para un hijo. Y hoy la verdad es que lo que veo son películas clásicas, películas de colegas, documentales, pero veo mucho podcast. O sea, este formato de dos personas hablando, veo muchísimo. Y veo mucho más eso que series y que películas. Pero me gusta el cine. Bueno, todavía lo tengo, pero y se ve bastante bien, sobre todo para películas clásicas que no están en 4K, porque siguen estando con el grano, ¿viste? Entonces se la recontrabanca, y entonces cada tanto me proyecto a un western o un film noir o una película de Melville, o de Billy Wilder, William Wyler, y todos los directores que me gustan, la disfruto mucho. O cine mudo, pero no veo mucho nuevo, pero porque no me llama la atención. Cuando algo hace mucho ruido, ahí sí voy. Sí. Lo que espero siempre es la de Tarantino, por ejemplo. O sea, Tarantino me fascina y nos queda poco. Me gustaba Kiarostami, nos queda poco Tarantino. Y Kiarostami ya se fue, porque también era uno que se estrenaba y iba a verlo. Hong Sang-soo, eso es lo que me gusta mucho. Y bueno, después siempre hay algún que otro director, pero no le perdí como la... Yo en los 90 creo que
una vez hice el cálculo de que había visto 2 películas por día durante no sé cuántos años. En los 90 fue eso. En los 90, que era cuando yo estudiaba cine, y además cuando iba al colegio. O sea, en la secundaria, desde el año 90, que podía alquilar películas y quedarme la noche viéndola, hasta que terminé de estudiar, vi 2 películas por día según promedios. Mucho, pero mucho. Y algo quedó ahí en mi cabeza, pero me quemé. Entonces creo que leo más y me gusta más escuchar hablar gente, y cada tanto veo alguna película así. Y tengo periodos también, ¿no? Periodos que veo mucho. Pero nada, la pandemia, bueno, vi bastante. Bueno, habla un poquito así, puedes tomar un poco. Hablaste en realidad de tus colegas, has escrito con Selena Murga. Selena acaba de estrenar, está rondando los festivales, está ahora en cines acá en Argentina, que también tiene, más allá de ella, tiene un nombre, bueno, por los actores, pero también por el productor, ¿no?, que aparece, Martin Scorsese. ¿Pudiste ver la peli? ¿O? No la vi todavía. No la viste. No la vi. Bueno. La quiero ver. Bien. No puedo opinar por cuando la vi. Sí, escribí el guión de La Tercera Orilla. Sí. Y sé que lo leyó Scorsese y que aprobó. Y eso me puso muy contento. ¿Y ahora lo conoces? No. No. Sé por Selena, que lo conoce, Claro. que aprobó el guión. Así que eso estuvo buenísimo. No, y además yo fui continuista en esa película. Continuista barra guionista. Entonces está buenísimo ese rol porque llevaba la continuidad narrativa, además de la continuidad del plano, esas cosas. Pero a la vez íbamos viendo qué cambios se le podían hacer al guión, o qué cosas se podían sacar, o de qué podíamos prescindir o qué teníamos que encontrar de nuevo para que se pudiera contar lo que había que contar. Que a veces no es lo literal, ¿no? Sino lo connotativo, lo incognoscible. Claro. En El aroma del pasto recién cortado en realidad es una adaptación también, ¿no? No sé nada, pero yo sí, lo escribí. No es un guion original, justamente, Sí. Era una novela que, bueno, a Scorsese parece que le gustaba mucho. Ah, mirá. Cuando vos lees, que decís que lees mucho, ¿a veces te imaginás películas o no? ¿O simplemente te entregás a la lectura? Sí, no, me imagino. Pero lo que me pasa mucho es que cuando estoy escribiendo me acuerdo de cosas que leí. Entonces hago links de alguna manera. O cuando estoy escribiendo a veces leo ciertas cosas para inspirarme. Yo quería adaptar El Señor de los Anillos cuando era chico. Porque había leído todo El Señor de los Anillos. Te ganaron de mano. Me ganaron de mano y muy bien. Tampoco sé si había nacido en el lugar y en la época correcta para hacerlo, pero me acuerdo de escuchar música clásica, no me acuerdo ya qué, porque en mi casa mi papá escuchaba mucho, escuchaba algo como muy épico y yo lo leí de adolescente, Señor de los Anillos, o de pendejo, no sé si 13, 14, 15 años por ahí, y escuchar esa música, imaginarme las escenas y qué sé yo, y decir, esto tiene que ser película. Y bueno, pero lo hizo muy bien Peter Jackson igual. De chico me pasaba más. Tengo novelas que quiero adaptar. El sueño de los héroes de Bioy Casares, que tiene un link con los paranoicos muy pequeño, pero siempre quise adaptarla. ¿En dónde tiene el link? El apellido del protagonista, por empezar. Sí. No, la cuestión de la cobardía y del heroísmo, la cuestión de la dependencia de la mirada de una persona. Perdón, el sueño de los héroes es el que mata al final en el. Vale, sí. El sueño de los héroes es un grupo de amigos. Sí, que se pone de novio. Gauna, que es el protagonista, sí, que tiene una cierta obsesión con una mujer, pero bueno, gana una carrera, se van de carnaval y 3 días se drogan y se emborrachan de tal manera que no se acuerdan qué hicieron, pero él tiene recuerdos de cosas trágicas que pasaron y también de una mujer, y bueno, él intenta recrear esas 3 noches para enfrentarse a su destino. Y no escucha el consejo del mago Tabor que le dice. Cierto. Pero bueno, hay un espíritu ahí que me conquistó en esa novela y que de alguna manera siempre iba y volvía cuando estaba haciendo los paranoicos. Escribíamos con Nicolás Gaywood, que la coescribimos, y de hecho había una escena en la que Gauna se emborrachaba
y perdía la memoria de todo lo que había pasado en las primeras versiones. Después se anuló eso. Y bueno, quedó como el fantasma de la novela. Pero sí, ¿no? Hay muchas otras cosas que me gustaría adaptar también, que me inspiran mucho. Otra vuelta de tuerca, Henry James, por ejemplo. Traté de vendérsela a productores, pero no quisieron. No, ¿por qué? Porque es una gran novela perfecta, que ya se filmó, pero bueno, nunca se sabe. ¿Y cómo funciona eso entre la cabeza y la realidad de poder hacer cosas? Digamos, seguramente hayas desechado un montón de ideas porque no las veías factibles, pero también está eso de que nada es factible hasta que uno no se pone a hacerlo, ¿no? Nada es factible hasta que uno no se pone a hacerlo. Yo coincido con eso. Mirá, yo no pienso que en el afuera haya una limitación para que yo haga algo y que en el afuera esté la salvación para que yo haga algo. Es decir, yo no soy víctima de algo que sucede afuera, ni la salvación está afuera, y en términos absolutos estoy hablando. ¿Me explico? Sí. Es decir, hace años que empecé a entender de que la realidad la modificás primero modificando una realidad interna, haciendo introspección, haciendo un camino de autoconocimiento serio, no de autoayuda, de autoconocimiento serio, de introspección, tratar de entender qué es lo que querés, qué es lo que necesitas, reencontrándote con vos mismo, y a partir de ahí la realidad cambia, muta, porque tu mirada cambia, tu relación con el prójimo cambia. Entonces, a mí nunca me sentí limitado por las circunstancias en algún tipo de empresa que yo haya querido llevar adelante. Empresa me refiero a película, sí, proyecto personal o lo que sea. Siento que el poder que uno tiene para mover montañas es real porque es mi experiencia. Si me hubieras conocido a los 20 años, no sé si te hubieras imaginado que podría haber hecho Los Paranoicos y todo lo que implicó hacerla. Menos La Araña Vampiro y bueno, y ahora Envidiosa. O sea, es como que de alguna manera hay algo que uno tiene que escuchar, que es esa voz interna, el espíritu le llamo yo, que se sacude adentro y que no tiene nada que ver con la personalidad, con el ego o con ese aparato psíquico, ¿viste? De que todo, incluso a veces nos consideramos víctimas. Porque cuando yo era chico, porque no sé qué, porque nací en este país, porque la situación, bueno, no quiere decir que no haya hostilidad, porque la realidad existe en algún punto, en vínculo con uno, pero lo que sí sentí es que uno siempre en general actúa para el afuera, y está siempre pensando en el afuera, en las limitaciones o en la ventaja, ¿viste? Bueno, tengo que conseguir ese dinero, tengo que matar a ese líder, o matar al otro, o que gane el otro, y en realidad no pasa por ahí, no pasa por ahí. Hacer es hacer. Ahora, lo que es importante es que uno haga autoconocimiento y para eso hay que desconectarse de la realidad que uno cree que existe. Y pongo realidad entre comillas. No es fácil, o por lo menos no es algo que yo sepa bien cómo se hace, pero es algo que va sucediendo con el tiempo. Pero a un punto haces el clic. Y a mí me pasó. Dejé de pensar qué sé yo, ¿por qué no nací en Los Ángeles? Esas cosas, me voy a ir del país. No. Hay ejemplos de directores que no paran de filmar, no están quejándose. Y no estoy diciendo que no haya que protestar o que pelear por alguna injusticia o por algo que uno considera, porque eso está bien, pero antes hay que trabajar por uno mismo. Siempre, eso me lo enseñó la docencia, me lo enseñó ser padre y bueno, y también maestros a los que escuché y de los que aprendí y a los que leí y no sé, trato de contagiar eso a mis alumnos o cada charla que doy, que primero mirarse uno y después mirar al prójimo o a la realidad, porque hoy más que nada, o sea, yo hice cine en los 90, era muy difícil tener una cámara de los 90, realmente, y era mucho más difícil que ahora, mucho más difícil. Hoy cualquiera puede hacer un corto con
cosas tecnológicamente muchísimo más superiores, con una iluminación, con una imagen mucho mejor, con las cosas que yo hacía, no solo yo, mis colegas, mis compañeros en la década del 90, o no sé, lo que habrán hecho en los 80. Una película de Jarmusch hoy se puede hacer en Argentina tranquilamente. Pero tranquilamente. Stranger Than Paradise, Down by Law, porque esas películas no se pueden hacer. Se puede hacer eso, esa película acá. Se necesita el dinero. El dinero es una energía, fluye, va, viene, necesita un poquito, ponele, pero en fines de semana se filma con un teléfono, con una cámara de fotos, tenés programas de inteligencia artificial que te mejoran la imagen. Cada vez tenemos al alcance nuestro la posibilidad de revolucionar el arte y la realidad, y a veces pienso que estamos como anestesiados en una suerte de queja permanente. Vuelvo a repetir, no es que uno no pueda pelearse con cierta coyuntura, con la realidad de ciertas cosas, defenderla, ¿no? Pero hay que hacer, hay que poner energía en hacer, porque si no, no tiene sentido. Es como decirle a tu hijo que no fumes, mientras vos fumás. Es contradictorio. Es decir, se puede filmar. También se pueden hacer otras cosas, digo. Sí. Pero bueno, yo veo eso, digamos. Si yo no filmo una película hoy, el 95% de esa responsabilidad es mía. Porque no la escribo, porque no tengo ganas, o porque tengo miedo, o porque no tengo energías, o porque quiero dedicarme a otra cosa en este presente. Pero no tengo ninguna duda que si quisiera hacerlo, la hago. Bueno, qué sé yo. No te digo El Señor de los Anillos o Transformer. Aún así te diría que si uno se pone la meta, lo logra. Pero eso es algo más personal para discutir en otro momento. Pero todos tenemos algo para contar. Y es como un mensaje que trato de dar en este momento de tanto nihilismo y pesimismo y apocalipsis y qué sé yo. Pero no es así. No es así. No para defender nada, es simplemente porque pienso que primero todos tenemos una historia para contar acá en esta sala. Acá ya hay algo. Sí, está como esa lucha, ¿no? No sé si es una lucha, pero la democratización del acceso a un montón de cosas y no sé si decirle la alienación o algo por el estilo que nos tiene medio atrapados, ¿no? Quizás es romper con eso, que bueno, vos decís, no tenés la receta de cómo, pero que lo has logrado, o lo vas logrando medianamente a medida que vas avanzando. Tengo una señal o una herramienta que es la palabra autoconocimiento, la palabra filosofía y sobre todo la meditación y el desapego de la personalidad. Eso sí, porque vivimos en una sociedad extremadamente egoica, narcisista, que está, digamos, pendiente del like. Y lo digo casi arquetípicamente, no solo por el like de las redes, sino en general, sí. Esa aprobación El otro, externa, ¿no? el otro. Y impide que uno haga un trabajo interno. Incluso acepta que, bueno, uno es así porque los padres en su momento, o porque la realidad, o porque nací acá, o porque no tengo un peso. Pero no es así. O sea, primero hay que uno trabajar para encontrar ese poder que uno tiene adentro, seguir el deseo, encontrar el anhelo personal y después ir a transformar la realidad para lograrlo. Es como querer imponer la alegría a McDonald's, ¿no? Como la sonrisa cuando no estás contento. No hay que sonreír cuando estás contento. Hay que encontrar la razón por la cual no estás contento y de pronto vas a sonreír. Y esa sonrisa es genuina. Es una sonrisa genuina. Y cuando vos salís a la calle con una sonrisa genuina, te puedo asegurar que la realidad cambia. No te puedo asegurar. Puedo dar mi palabra de experiencia propia de que si vas a pedir al verdulero los tomates, las mandarinas, no sé, con una sonrisa, es distinto que si vas en mala onda. Sí. Pero lo digo por experiencia propia, porque me pasó a mí, porque yo estuve encerrado en eso. Claro. Perdón, decime si es muy personal o no, pero ¿en qué cosas has encontrado, ¿no? Esa sonrisa genuina de la que hablas? En la gente, en los niños, en los viejos, en la calle. En tus haceres, digo. En lo mío personal, Sí.
sabio, no importa de dónde viene. Dijo una vez, todos hablan del autoconocimiento, del viaje interior, lo que pasa es que nadie dice que el viaje interior o el autoconocimiento requiere de un esfuerzo muy grande por identificar lo que uno no es. Uno primero tiene que identificar qué es lo que no es, y solo ahí empieza a aparecer lo que uno es. No tenés que buscar quién sos, tenés que buscar quién no sos. Yo me acuerdo de estar en la montaña leyendo eso en un verano del 2020, antes de la pandemia, que fue creo que el año en que cambió mi vida por completo. Por completo. Y yo ahí dije, esto está buenísimo, pero yo quiero cambiar mi vida cotidiana, entonces, ¿cómo sería con la felicidad? O con la paz interior. Bueno, voy a poner una lista de lo que no quiero hacer. No me quiero levantar todos los días a tal hora para ir a trabajar a tal lugar. No quiero escribir películas que sean de esta manera. No quiero filmar esta cosa. Entonces empecé todo con todos los no. Y después empezaron a aparecer los sí. Y en eso sí, ahí aparece lo genuino, si querés que te lo diga. Dar clases. Me acuerdo que volví de la pandemia y alquilé un departamento. Subalquilé en realidad porque lo compartíamos con un doctor que se especializaba en terapia canábica, no me acuerdo. Y yo a la noche daba clases ahí, tenía 6 grupos. 2 grupos el lunes y después tenía martes, miércoles, jueves y viernes clases lleno. Y además tutorías individuales. Y hasta que me ocurra una idea para una película voy a dar clases y viviré de esto. Y era feliz. Y había una sorpresa genuina, supongo yo, una alegría genuina. Y empecé a descubrirlo por ahí. Y también pasa cuando elijo algo que me gusta. Y también cuando no aparece eso, aparece el sufrimiento, prendo la alarma y trato de correrme de ahí lo más rápido posible. Porque no es que uno se realiza así, no soy ningún iluminado, pero fui descubriendo como esas pequeñas herramientas que me hacen muy feliz. Por eso digo que no tiene que ver con dirigir una serie por encargo o una película por encargo o algo muy un capricho mío o una ganas de hacer un determinado tipo de guión, sino con el disfrutarlo día a día y que las condiciones sean divertidas, genuinas. Pero bueno, en lo particular, no sé, mi perro, que en paz descanse, me generaba muchas sonrisas genuinas. Las flores del balcón que nacen ahí me generaban sonrisas. Mi hijo, cuando está feliz, me generaba una sonrisa genuina. El amor, por el amor en sí mismo. Y las devoluciones, cuando veo que a alguien lo interpela algo que hice, porque a mí me interpeló, entonces contagié de algo a alguien, no que vengan y me reconozcan, no hablo de eso. No es eso. Es cuando alguien siente que vio Los Paranoicos y que le pasó algo y que se dio cuenta de algo. Y yo la hice por eso, porque me pasó algo y me di cuenta de algo. Necesitaba contarlo y ponerlo ahí. Y La Araña Vampiro lo mismo. Y Los Mufas lo mismo. Y muchas cosas de Envidiosa, ahora que pasó el tiempo, me doy cuenta que quedaron y que también. Creo que tal vez no es algo muy concreto, pero sí es, bueno, me hizo reír esto y a lo mejor contagia, esto me interpeló y a lo mejor contagia. Y estoy hablando de algo que ni siquiera tengo el control de meterme, ¿viste? Que no escribí, que no imaginé, fue hacer un trabajo casi mecánico, digamos. Sin embargo, pude ser yo, como dice esa canción Sé Vos, de Iorio. Mucha gente por prejuicio a Iorio no escucha la canción, que es una obra maestra. ¿Ves? Ahí está la limitación mental, ¿viste? Como los prejuicios. Uno no puede dejar de escuchar o de compartir una obra de arte por un prejuicio. Porque si pasa eso con una obra de arte, entonces va a pasar con una persona mucho más. A lo mejor te perdés de conocer a un amor o un gran amigo, o una gran amiga. O por un perro feo, a lo mejor, no sé, no lo adoptás porque te da miedo y te perdés de que sea el mejor amigo de tu vida. Y creo que eso solamente es posible si uno hace ese autoconocimiento y empieza a desconectarse de ese programa mental que uno se forma desde que nace hasta los 7, 9 años, dicen. Y que, bueno,
yo, el ello, el super yo y toda la historia. Pero hay algo más atrás, que es el espíritu. O el signo de interrogación, pongámosle lo que sea, ¿no? Porque si no... Una X. Una X. Sí, porque si no suena muy, no sé, místico. A mí me gusta esa palabra, pero religioso, no sé. Cada uno le pone el nombre que quiere, pero eso que no sé. A mí me gusta convivir con el misterio. Y desde chico pienso que hay algo más. Y de alguna manera en todas las cosas que filmé, que escribí, no encuentro respuestas concretas. No doy respuestas concretas. Siempre son más preguntas. Lo que sí hago es tratar de compartir cosas que me hicieron cambiar para mejor y que me enfrentan a una nueva pregunta, un nuevo abismo, un nuevo misterio. Se trata de ir evolucionando y ir encontrando el sentido de la vida en ese sentido o en esa orientación. Es el aprendizaje, el conocimiento, descubrir algo nuevo todo el tiempo, no consumirlo como una persona que viaja todo el tiempo. No se trata de eso, sino de experimentarlo. Porque lo intelectual queda acá, pero la experiencia es lo que importa, de mi punto de vista. Te interrumpí un poco cuando ibas a hablar un poco de la relación Voy con las ramas, maestro-estudiante, que decís que es donde más aprendes, ahí, ¿no? En ese trato de aprender siempre en todo, pero como que te empieza una vez que entendés que pasa por ahí, por descubrir algo nuevo, por aprender algo nuevo, porque el conocimiento, por el estudio, el verdadero placer del estudio, lo que detestaba, esa palabra que no te enseñan a odiar en primaria y secundaria, y que de golpe empezás a descubrir de más grande, que es, quiero saber qué es la física cuántica, o quiero saber cómo funciona un tren, o quiero saber cómo se trabaja con un policía, o quiero saber cómo vive un preso, no sé, para hacer una película, ¿no? Una vez tuve que hacer un documental sobre la industria del limón, la silvicultura. Entonces, bueno, fui con como un equipo muy chiquito, todos amigos míos, y fuimos 3, 4 a filmar, y era apasionante, era como, no sé, eso me nutre mucho, como ir a buscarlo, el documental es algo que me apasiona, verlo, ¿no? Y hacerlo también, debería hacerlo más seguido. Y en las clases lo que me doy cuenta es que me asombran los alumnos. No hay nada que me guste más que ayudar a alguien a que mejore su guión y que después lo filme y después ir al cine y verlo, eso, ¿no? Desinteresadamente. Porque es una forma de hacer cine también. ¿Por qué no estás haciendo cine? Pero bueno, para mí dar clases de cine es hacer cine también. ¿Y te preguntan por qué no estás haciendo cine? Sí, todo el tiempo. ¿Por qué la última película que hiciste? Claro. Bueno, porque viví, porque también vivo, porque fui papá, porque estuve 20 años con una mujer a la que quise un montón y sigo queriendo un montón, pero me separé, yo no seguí, por ejemplo, Envidiosa, la segunda temporada, no renové contrato y me bajé porque me estaba separando. Tiramos primicia de que se No. Sí. Porque sentía que la vida era más importante que el trabajo, o sea, yo no podía, tenía que trabajar. Y entonces, bueno, yo, digamos, le doy importancia a todo, no hay algo que sea más importante que otra cosa. Porque uno se confunde de joven a veces, y deja todo por el cine, o todo por el hijo, o todo por... No. Obviamente, un hijo es lo más importante, es el amor incondicional, pero no te olvides de vos, porque si no, ¿qué le vas a enseñar a él? Hay que nacer para tiene que ver en vos ese crecimiento. Entonces viví mucho, y lo paranoico es el fruto de haber vivido, de haber registrado con mi cámara mental todo un periodo de mi vida y llevarlo a la pantalla. Y la araña vampiro también, y los mufas también, y cosas que hay en Envidiosas, como, no sé, detalles bobos, como el queso y dulce que come la mote, o la torta con queso y dulce que le festejan. Son detalles que para mí parecen una boludez, pero que me emocionan, digamos, porque simbolizan tal vez algo que no entiendo, pero que de alguna manera llegan
que no esté filmando, todo el tiempo estoy filmando. Porque para mí vivir es filmar. Prefiero morir en un rodaje que en un estreno, eso seguro. Sí. ¿Crees que esto que has contado, ¿no? Que no sé si decirles autobiográficas, pero que hay alguna especie de sello de cosas de tu vida, de las cosas que has hecho, y quizás era algo que quizás no pasaba tanto antes, pero es algo que está sucediendo bastante más en el cine en general, digo, pienso hasta en Spielberg haciendo la historia de su infancia, ¿no? De cómo se enamora del cine. ¿Sentís que es algo de época que está sucediendo o no lo ves de esa manera? ¿De vuelta? Esto de... La de Spielberg que me encantó. No, está pasando con muchos grandes directores, pero también sí, con pequeños nuevos directores que a veces se les achaca, ¿no? De solamente poder hablar de uno mismo, pero digo esto de la autorreferencia, no como algo malo, sino como contar desde el lugar que uno vive, ¿no? Mirá, sí. Una cosa es el ego y el narcisismo y otra cosa es la experiencia. Nosotros acá estamos en el planeta para vivir una experiencia. Que cada uno le puede dar, hay gente que no le encuentra sentido y gente que le encuentra sentido. Como yo no tengo la verdad, ni me creo, ni siento que la tenga, puedo experimentar hacia dónde me oriento, que es que hay un sentido. Pero no puedo decir que el que no lo encuentra está equivocado, porque a lo mejor yo estoy equivocado, así como discutir la existencia o no de Dios, digamos, no se puede probar que existe y no se puede probar que no existe. Lo mismo la reencarnación, el espíritu o lo que sea. Entonces, yendo a lo autobiográfico, en realidad yo creo que una cosa es contar una historia que vos experimentaste y que puede ser llamada autobiografía, por ejemplo. Otra cosa es hablar de vos desde el ego o del narcisismo. Y otra cosa es hablar desde la experiencia, y como creo que estamos experimentando, no hay nada más rico que la realidad que vos estás experimentando. Eso es lo que a mí particularmente me mueve, porque creo que Borges, sin salir de su casa, pero con la experiencia de haber vivido con todos sus sentidos bien antes de quedarse ciego, más todo lo que leyó, eso que leía eran experiencias psicodélicas en su cabeza, hacía viajes casi astrales, como decías, un solar, se transportaba a otros universos y era capaz de volcar en una página esa experiencia, que era una combinación de lo vivido en la realidad tangible y de lo experimentado en la otra realidad, que es la mental, en combinación con una realidad metafísica. Y después hay autores como Bukowski que escriben, si no sabes qué escribir, escribe sobre tu propia vida, y que vos, de solo leerlos a Bukowski, a los Beatniks, a John Fante, a Fitzgerald, los Beatniks, digo, Kerouac en primer lugar, sí, que me encanta, o los haiku japoneses, digo, nacen de la experiencia, escriben sobre lo que están viviendo, pero no escriben desde el ego, escriben sobre lo que están viviendo, y vos lees y te transportás a otro tiempo-espacio. Porque el que está escribiendo es el observador, no el señor Bukowski o el señor John Fante o el señor Kerouac. Es el experimentador, el que es capaz de escribir un poema que haga que vos sientas la lluvia, el atardecer, el mar embravecido, el barco que cruje y se hunde, o la flor que está naciendo, o el llanto, digo, pero que te connote y te dispare algo que no. Eso solo es el arte. Y eso lo hace alguien que se corre del avatar, que conecta directamente con el ser más puro, que es el observador, el experimentador, Van Gogh. Y él lo escribe en un momento, en las cartas a Teo, él le escribe a su hermano. Yo siempre digo eso, que está buenísimo. Me cambió un montón la perspectiva del concepto del arte, cuando Van Gogh le dice a Teo algo así como yo lo que quiero es generar en mi pintura, ¿no? Hablando de cómo pintaba y por qué pintaba con esa técnica, tales anomalías, quiero generar tales deformaciones, tales mentiras, si se quiere, sobre esa experiencia real,
para que esa mentira sea más verdadera que la verdad literal. Es decir, lo que él quería era transmitir a través de la forma lo que él estaba sintiendo cuando contemplaba un paisaje. Es decir, no es que Van Gogh inventa una técnica de pintura para que uno admire la técnica de pintura. No, Van Gogh se rompe la cabeza y sufre para tratar de que vos, cuando contemples ese prado amarillo con los cuervos, lo sientas. Cuando veas las noches estrelladas, Starry Nights, o cuando veas a esos campesinos durmiendo la siesta, sientas algo más. Sientas algo, no solo lo veas, lo sientas. Ese es el poder del arte. Y eso sucede cuando acontece, como decía Kandinsky, lo espiritual en el arte. Y lo espiritual es el vínculo con el experimentador puro. ¿Qué es lo que somos cuando nacemos? Un bebé que hace así, mira, no tiene mentalidad, no hay barreras, mira una luz, mira esto, no tiene significado nada, es contemplación pura. Y a poco, bueno, ahora hay que volver a eso, ¿no? Y a lo que uno siente, sin preguntarse tanto. Entonces, lo que hay en mis películas es material que yo experimenté, que yo capté como Polaroids, ¿viste? Me gusta mucho la fotografía de Wim Wenders. Y también los materiales de archivo, montar VHS viejos, fotos viejas, porque no es que hay grandes técnicos o grandes artistas, una foto familiar de golpe que capta un momento de 1940 y algo y ves la soda y cómo comían en ese momento en Argentina y está buenísimo. Hay una diferencia. Filmamos para afuera, escribimos para afuera. No nos miramos a nosotros mismos. Nos miramos nuestra cocina, las hormiguitas. Están ahí en la cocina. ¿Nunca vieron eso? Se detuvieron a ver las hormiguitas. Todo un universo ahí que están en una cocina. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La novela luminosa, de un escritor uruguayo que ya falleció, se llama Mario Lebrero, que cuenta mucho eso, ¿no? Está siempre encerrado en su casa tratando de escribir una novela con una plata que ganó para escribirla, ¿no? Como no puede escribir, escribe lo que le pasa todo el tiempo en presente en Word, y se preocupa por eso, ¿no? Mira a través de la ventana y una paloma muerta y ve que hay otra paloma que viene a visitarla. El ruido del aire acondicionado, la luz, la bombita, y hace todo eso un universo poético y una aventura que vos decís, claro, o sea, no miramos que hay microcosmos y adentro de ese microcosmos hay otro microcosmos y adentro de ese hay otro. Es como eso, los científicos, ¿viste? Que están en un laboratorio mirando una célula que no sé qué, y después salen de ahí, ¿no? Se toman el colectivo, vuelven a acá, pero estuvieron en otra dimensión. Ese poder tenemos. Estamos todo el día viendo esto, que está armado para quitarnos el poder de meternos en otras dimensiones. Hay que salir de acá un poco, no renegar de esto, pero hay que salir de acá un poco. Y ahí está lo personal, que es la mirada particular, en realidad. No de Gabriel Medina, la mirada particular. La sensibilidad es eso, la tenemos todos. Lo que tenemos es una distancia. ¿Entendés lo que te quiero decir? Me faltó la distancia. Y tenemos una distancia porque de acuerdo a cómo fuimos educados, de acuerdo a si querés creer en la carta natal o no, lo que sea, tu carácter o la herencia que traes genéticamente, espiritualmente, pero genética seguro, y el contexto sociocultural, hace que estés más conectado con esa observación pura que uno es capaz de experimentar si medita, por ejemplo, que entonces algunos somos más sensibles que otros, pero no es que haya gente que no sea sensible, todos tenemos algo. Bueno, está el sociópata que se nace y cerró completamente la talla directamente con una cárcel de concreto y no va a conectar nunca con eso, pero creo que es algo que se va practicando, no es que uno nace con talento y con otro, todos tenemos un algo que nos mueve, que nos gusta. Y bueno, a veces uno se siente más cómodo por muchas cosas en el cine, otros en la literatura, otros en la investigación científica, otros en la filosofía, y bueno, y así. Y
y otros en el trabajo de campo, en lo social. Sí. Ya para ir cerrando, y quizás una pregunta mucho más mundana, mucho más casi de metodología cualitativa, por así decirlo. ¿Estás consumiendo cine argentino? ¿Qué podés decir de este momento quizás que está viendo el cine argentino? No en cuestiones, o quizás sí también en cuestiones políticas partidarias, Sí. pero después de lo que fue llamado el nuevo cine argentino, ¿cómo afectó eso a los realizadores, a las realizadoras? ¿Qué panorama crees que tiene el cine argentino con todo lo que ya dijiste? Creo que hay que hacer un gran trabajo de introspección, que hay que tratar de pensar en cómo hacer para filmar. Nosotros en los 90 filmábamos con plata que recaudábamos en las fiestas, con plata que poníamos en nuestro bolsillo de haber laburado en McDonald's o de cadete en otro lado, y los amigos que seguían otras carreras, contabilidad, medicina, no entendían por qué gastábamos plata en hacer cine, porque ¿cómo vas a tener todos tus ahorros? Y sí, ¿no te vas de vacaciones? No, voy a hacer una película. Entonces creo que hay algo de poner la energía en el cooperativismo, que no es el colectivismo, sino en el cooperativismo, y que es momento de dejar es un momento de fraternidad, es un momento de conectarnos amorosamente los unos con los otros, no de estar separados por la coyuntura o porque tal está presidiendo o porque tal no está presidiendo. Y yo no sé si vale hay batallas que no sé si vale la pena ser libradas, y hay otras que sí. Y la que estoy seguro que vale la pena ser librada es la de juntarnos a ver cómo hacemos para hacer una película. En mi caso, ¿no? Porque porque esa película puede contagiar a mucha gente de optimismo, que es lo que hoy falta. Entonces, sí, la situación es difícil. No estoy de acuerdo con ciertas medidas que parecen despreciar el valor trascendental y fundamental que tiene la cultura en los individuos más desprotegidos incluso. Porque viene la comida, la educación y la cultura, y la educación y la cultura son la misma cosa. Pero el sistema educativo argentino está destruido, el sistema cultural argentino tiene cosas extraordinarias, pero el aparato y la estructura sobre la que estaba sostenida estaba también muy corrompida, y era inevitable que cayera como cayó, sea porque alguien cierra el instituto o corta el presupuesto o por otra cosa, porque la verdad es que hace mucho que es difícil filmar en Argentina. Con esto no estoy defendiendo nada, estoy tratando de describir un presente. Entonces siento que es muy importante que cada uno no pierda su mirada particular, que no se disuelva en una cuestión de colectivo donde esa mirada particular que le puede cambiar la vida a alguien se pierda. Porque en definitiva, las obras de arte que han cambiado y han anticipado los grandes cambios culturales en la humanidad, y cambios culturales me refiero a cambios evolutivos, si es que evolucionamos, algunas cosas creo que sí, son miradas particulares. Son miradas particulares. Ahora, después está otra cosa, ¿no? Digamos, la lucha por determinadas cosas, pero yo como profesor, como director de cine, como alguien que le gusta compartir experiencias con otros, lo más importante es tratar de yo estar equilibrado y ser un buen papá, de ser un buen ex compañero de mi mujer, de ser un buen amigo, de ser un buen compañero, de ser un buen profesor. Y eso es mucho trabajo. Y después de ser un buen director, sea en una estructura mainstream o en una película industrial o en un corto que haga para subir a
a las redes. Si no somos optimistas, todo está perdido. Yo no creo en el poder, no pienso que tomar el poder sea la solución para cambiar la realidad, porque la historia de la humanidad, según mi punto de vista, lo ha demostrado, y siento que el gran poder que tenemos es el de cambiar nuestra aldea, lo que tenemos a mano. Y eso lo cambiamos no empezando por el afuera, sino empezando por el adentro, siendo generoso. Ama al prójimo como a ti mismo. Y esa frase, alguien había dicho algo muy interesante que tenía que ver con replantearla y diciendo algo así como: si vos vas a amar al prójimo como a vos mismo, primero tenés que aprender a amarte a vos mismo. Y el día que entiendas cómo te estás amando a vos mismo, vas a descubrir que enfrente tuyo nunca va a poder haber alguien abajo o arriba, sino igual. Porque atrás de esa persona que tiene esos problemas con el cual vos tenés una diferencia, atrás hay alguien que está observando igual que vos. ¿Digo? Y eso es tan importante, me parece como un lema, ¿no? Pero es muy importante. Y con esto no quiero decir que no hago una apología ni del egoísmo ni del individualismo en el mal sentido. Todo lo contrario. Yo descubrí que para ser un buen padre tengo que esa sonrisa genuina, tengo que trabajarla, tengo que estar bien, no sonreír. Tengo que ser ejemplo. Si no, ¿qué hago por el mundo? Y la violencia no es el camino, y creo que estamos dominados por culturas primitivas, y que los sabios andan dando vueltas por acá, a la vuelta, en la esquina. Hay que leer libros, hay que escuchar, hay que ver películas, hay que estar en contacto con el arte, pero sobre todo hay que estar en vínculo humano con todos. No sé, a mí me emociona estar en un bar lleno de gente, tomando café y ver que hay dos viejitos, allá hay dos jóvenes, ahí hay uno que está leyendo, hay uno que está viendo el partido, está hermoso, no sé qué. Por eso mi lugar en el mundo es un bar que está cerca de mi casa, de barrio, que sigue bancándose, autosustentándose, hace más de 74 años. Y ese es mi lugar, ¿viste? Como digo que es mi patria, bueno, es el bar. El bar, el jardín botánico, mi familia, mis amigos. Pero no el poder, no me interesa. Creo que no va por ahí, puedo estar equivocado. Así que grandes obras se hicieron en los momentos de mayor crisis, y las grandes contraculturas nacieron en los momentos de mayor opresión cultural. Entonces hay que pensar cómo pintar ese cuadro. Nada más, me parece. Yo voy por ese camino. Porque además es lo que me hace feliz, y eso ya contagia, ¿no? Me dije antes. No sé si fui claro o no, pero traté de ser bastante realista y desapegado de la coyuntura de esto es blanco o esto es negro. Porque no es así, no es así. Para mí no es así. No hay blancos y negros, hay grises. Y hay que escuchar a todo el mundo. Aunque consideres que es el más hijo de puta, hay que sentarte y escucharlo y entenderlo. Y no hacer alarde de las ayudas que uno comete todos los días, no hacer propaganda de eso. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Cada uno sabe dónde está el bien que está haciendo por un mundo mejor. Ya tener... me lo dijo cuando hice ese documental sobre los limones. Sí. No sé por qué terminó toda una charla con un viejo, un gran sabio de los limones, que siempre estaba en la búsqueda del limón perfecto. Los limones se van cruzando, y no sé si vos sabías, pero los limones, por ejemplo, no nacen de la planta del limón pura. Sí. La planta del limón es un brote que sale de una semilla que fue cruzada con otra. Lo descubrieron un día que si injertaban un brote de planta de limón sobre un brote más grande, un arbolito de naranjo agrio se llama, que no tiene nada que ver con el limón,
tipo se hace amigo del naranjo agrio y se transforma en una sola planta. Y de ahí salen los limones que se exportan, que consumimos y qué sé yo. También está el limón de que poner la semilla en el jardín de tu casa y está el limón. Y hablando con él, que trabajaba de esto, de cruzar y de los limones y qué sé yo, no sé por qué estábamos hablando de esto del poder, de la realidad, de la política, que estaba bien enroscado en ese momento. Y me dijo, mira, de nada sirve perder mucho tiempo de tu vida en marchas por la deforestación de tal cosa si vos no te pusiste a regar la planta de tu casa. O, me dijo, ¿tenés planta en el balcón de tu casa? ¿Tenés una planta? Porque esa planta da oxígeno, esa planta es vida. Entonces tenés que tener varias plantas. Segundo, ¿militaste por el árbol que está enfrente de la puerta de tu casa? ¿Te fijaste si tiene hongos? ¿Te fijaste que lo ponen bien? Tercero, tenés una plaza, un espacio verde cerca de tu casa. ¿Hiciste algo por eso? Entonces, si nada de todo eso hiciste, de nada sirve lo otro. Aunque parezca que sirva, no sirve porque no hay manera de cambiar las cosas. Porque si todos regaran, si todos tuviéramos plantas en los balcones, y si todos cuidáramos el árbol que está frente a nuestra casa, y si todos cuidáramos el espacio verde que está cerca nuestro, y ya eso nos lleva mucho tiempo, el mundo, en función de los árboles y de la vegetación, sería un poco distinto. Entonces no estaba desacreditando la marcha por la deforestación, que claramente estoy a favor, no me parece que esté bueno deforestar, pero digo, tienes razón, es decir, tengo plantas en mi balcón, porque si no, soy funcional simplemente a algo, ¿viste? Pero si dejo morir el árbol que nos pertenece a todos, los que estamos en la cuadra, y no me preocupo por la plaza, entonces voy a una marcha, pero no hago nada, no, anda a la plaza y cuidar el árbol, qué sé yo. Es muy sencillo, se lleva un coso, lo limpias del hongo y listo, y lo cuidas. Digo, eso es como una metáfora de cómo yo veo el vínculo de nosotros con lo que llamamos realidad, porque no hay que creerse eso de las películas blancos o negros, porque no es así. Estamos en un planeta que encima, bueno, no está solo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por venir. Espero que hayas disfrutado como nosotros. No, sí, yo hablo mucho, no sé, espero que yo disfruté mucho, sí. Bueno, después vamos a tener la proyección de tu segunda película. Esperamos la tercera. No que te estamos fichando. No, sí, ya va. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y a ustedes.